otras cosas, vamos a dejar las reclamaciones. Nos va a presentar Sergio a Luis Montoto, que es un yastrín que lleva casi 60 años realizando maquetas de barcos que han entregado incluso a varios miembros de la familia real. Una afición que además tiene premio. Esta maqueta que están viendo es la Lastrina, una embarcación de lastres. No es la única, pero sí es un fiel reflejo, esta y todas sus hermanas que salen de este taller en el que nos encontramos, de toda la historia marinera de lastres. Estas maquetas además le han supuesto a este hombre, a este artesano que tenemos ya con nosotros, Luis, muy buenas, Muy buenas, hombre. el premio Urogallo. Yo le voy a dar la enhorabuena por el premio, porque el premio es un premio que llega desde Madrid, desde el centro asturiano, precisamente por todo esto, ¿no? Por dejar, yo lo voy a decir a mi manera, por dejar algo tan gráfico de la historia que quizá conozcan los mayores, porque aquí hay embarcaciones de muchos años atrás, que los jóvenes no conozcamos tanto. Que no conozcamos. Y para mí es una satisfacción muy grande que la juventud sepa lo que tuvimos aquí, porque de la otra manera es decir, no es que en Lastres hubo tal barco, pero eso que quedó en el aire, no quedó en el aire porque yo está en una maqueta hecha y bueno, de hecho que la llevo a la cofradía o la tienen los armadores en casa o hijos de armadores o nietos de armadores o gente que trabajaron una vida entera en ellos. Sí, porque muchas de estas embarcaciones vienen bajo petición, incluso de emigrantes asturianos, ya no emigrantes asturianos, sino nietos y bisnietos de emigrantes asturianos, que se ponen en contacto con Luis y le dicen: Luis, me gustaría tener una maqueta de la embarcación de mi abuelo. Sí, correctamente, sí, vienen de allí, sí. O bien por una historia, o bien por un boceto que le medio hacen a usted para que al final acabe siendo de verdad una maqueta, bien por una foto, o bien por lo que usted vio también de pequeño. De ahí sale todo esto. Sale todo. Yo a veces cuando tengo que hacer un barco que a lo mejor no hay una fotografía, porque a veces no la hay, que luego a la póster aparecen, yo pregunto a personas mayores cómo son, y bueno, Luis, es que yo no sé dibujar, pero sé cómo es, bueno, tú hazme aquí algo, que el resto me encargo yo, y entonces ahí saco el barco yo, ahí es donde ya sale, y a partir de allí, pues, como yo ya hago una copia, porque hago, mira, aquí tengo las aquí, por ejemplo, Plantillas, ¿no? plantillas, mira aquí, Brisas de Lastres, el Brisas de Lastres es esa que está allí, mira. Que esta es la que está encima del puerto. Estas son las plantillas del que está encima del puerto. Yo creo, Luis, que muchas historias, lo bonito es que nacen como por casualidad. Quiero decir, aquí tenemos unas maquetas maravillosas, súper conseguidas, que además son historia viva de todo lo que ha sido pues Lastres y la mar que rodea Lastres. Pero claro, esto no empezó cuando Luis de pequeño dijo: no, yo en todos mis años de vida lo que voy a dejar es aquí una constatación de todos los barcos, las embarcaciones de Lastres. No, esto empezó porque no había juguetes. Porque no había juguetes. ¿Por qué? Porque yo nací en el 44. Yo ya lo dije. Nací en el 40. En el 44 no había juguetes. Tenía juguetes, pues no lo sé. Pero en este pueblo sobre todo no había. Entonces, ¿qué pasa? Si tenías a un padre o un pariente, alguien que podía hacer algo para poder nosotros tener reyes, nosotros los reyes nos conformábamos con tener algo para poder jugar, una cocina, para jugar en la mar, porque era la mar. Entonces, bueno, pues yo no lo sé, yo me dediqué, no lo sé, pero la verdad sea que es que no me lo puedo explicar, fue que nací con ello. Entonces yo lo hacía, y lo hacía de hojalata, porque la hojalata, claro, era una hojalata que eran de unas latas de conserva de arroba, eran unas latas grandes, y después ya empecé copiando barcos que había por allí, regalaba ya iba regalando amigos y familias, y